Shalom familia, Laila Tov, bienvenidos a una reunión más de Casa de Oración, Encuentro con Yeshua. Estamos muy contentos que nuestro Abacadosh nos haya reunido una vez más para poder escudriñar su bendita Torah. Hoy, mis amados hermanos, nos toca continuar con la lectura de las porciones semanales y hoy nos toca estudiar la porción número 30. La porción número 30 lleva por título Kedoshim, y Kedoshim quiere decir apartados, santos. Amén. La parashá Kedoshim, mis amados hermanos, comienza con el mandato de Elohim de que sea Israel santo porque Él es santo. Amén. La santidad es algo de lo que cada persona es capaz, ya que un Elohim santo no nos exigiría algo que somos incapaces de hacer, ¿verdad? Ni nos juzgaría cuando fallamos, ¿verdad? Muchos hermanos niegan nuestra capacidad de santidad, ¿verdad? Y la mayoría no sabe lo que significa ser santo. Dado que la palabra hebrea kadosh y la palabra relacionada kedoshim, que se refiere a más de una persona, significa santo, apartado, ¿verdad? Santificado. Entendemos entonces que los versos iniciales, que una persona reservada para el servicio a Yud-Heh Vav-Heh es santa porque Yud-Heh Vav-Heh es santo, ¿verdad? La canción de adoración hebrea Hinei Hayai, que quiere decir aquí está mi vida, hermanos, resalta el profundo anhelo que Elohim coloca en los corazones de los creyentes sinceros para ser santos y agradables a Él. Esta adoración hebrea dice: aquí está mi vida, te la doy. Hinei Hayai ani noten lecha, mi corazón, mi alma, libi nafshi, que se haga tu voluntad de mí, asebiet retzonja, hazme santo, asheati kadosh, santo ante tus ojos, kadosh livnei eneija. Hermanos, pero ¿cómo es realmente la verdadera santidad? La mayoría de las personas tienen sus propias nociones preconcebidas de santidad que están basadas en sus preferencias, en su educación e incluso en sistemas de filosofía, ética, etc. Pero la línea de esta canción, hazme santo ante tus ojos, destaca la verdad de que es Elohim, es Yud-Heh Vav-Heh, quien nos hace santos, ¿verdad? Además, es su estándar de santidad lo que cuenta. Rab Shaul advierte a los creyentes en Romanos 12:17 y dice: no le paguen a nadie mal, sino traten de hacer lo que todos consideran como bueno. Entonces, hermanos, debemos recordar que no todos tienen la idea de lo que es sagrado, ya que proviene de una relación con Elohim y un conocimiento de su palabra, ¿verdad? De su dabar. Ahora bien, Elohim nos ha hecho kadosh, hermanos amados, nos ha hecho santos, nos ha apartado. ¿Para qué? Para sus propósitos especiales. Algunas veces estos propósitos especiales pueden no ser evidentes para otros. Por ejemplo, podríamos imaginarnos en este momento visualmente que Esther pudo haber experimentado algunas críticas mientras se preparaba para presentarse ante el rey persa, ¿verdad? Entonces, a los ojos de algunos Yehudim, podría haber parecido, lejos de ser santa, consintiendo casarse con un rey pagano y además incircunciso, ¿verdad? Entonces era impensable para una chica judía, pero sin embargo Elohim la colocó en una posición real para salvar al pueblo judío, para salvarlo de una destrucción segura, ¿verdad? Y es en estas circunstancias que ella hizo todo lo posible para cumplir con ese propósito. Del mismo modo, amados hermanos, los Yehudim que creen que Yeshua es el Mashiach ciertamente no son considerados santos por nuestros hermanos Yehudim ortodoxos principalmente, ¿verdad? Sino más bien los consideran como traidores, a nuestro pueblo y, por supuesto, a nuestro Elohim. Finalmente, amados, aunque se nos ordena evitar la apariencia del mal, lo importante no es cómo nos ve la gente, sino más bien cómo nos ve Elohim, ¿verdad? Cada uno de nosotros somos individuos y Elohim nos trata como tal. Así que permitamos que Elohim nos haga santos, hermano, ante sus ojos. Amén. Pero aún así, eso no significa que debamos hacer lo nuestro y definir por nosotros mismos cómo es la santidad.
la porción de hoy, la parashá de hoy, revela entonces cómo podemos santificarnos según la santidad de Yud-Heh-Vav-Heh. Entonces, viene la pregunta, ¿cómo podemos ser santos? La clave para la respuesta está ahí en Deuteronomio 28:9, que nos dice, caminarás en sus caminos. Amén. Entonces, hermanos, debemos emular las acciones y el carácter de Elohim. Así como Él es misericordioso, nosotros debemos ser misericordiosos. Como Él es paciente, nosotros también debemos ser pacientes. Como Él es amable y perdonador, así debemos ser. Yeshua enfatizó que este era un principio rector de su propia vida. En Yohanan 5:19 dice, por lo tanto Yeshua les dijo, amén, amén. Verdad eterna les digo, que el Hijo no puede hacer nada por su propia voluntad, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, lo hace también el Hijo. Amén. Entonces, naturalmente se deduce que Yeshua nos instruyó a imitar también a Elohim, ¿verdad? Por lo tanto, debe ser completo como tu Padre Celestial, debe ser perfecto como tu Padre Celestial también es perfecto, ¿verdad? La palabra hebrea original en el Tanaj, que a menudo se traduce como perfecta, es tamim, que significa completo, sólido, intachable o con integridad. El Melech David, en el Salmo Tehilim 101:2, nos dice, seguiré la senda de la integridad. ¿Cuándo vendrás a mí? He caminado en la inocencia de mi corazón dentro de mi propia casa. Vemos entonces, por lo tanto, que en hebreo el verdadero significado de esta palabra, tamim, no es una perfección inalcanzable, sino es un carácter, hermanos, que refleja el carácter de Elohim. Amén. Una vida sin culpa, es decir, una vida derecha, una vida tamim, y un corazón sin culpa, un lev tam, ¿verdad? Se refiere a la pureza. Si bien Elohim no espera que seamos perfectos, tal como lo definimos, para hacer todo lo que a primera vista nos venga bien a nosotros, más bien Él quiere que caminemos en sus caminos, ¿verdad? A lo largo de esos sus caminos de pureza y de santidad con un corazón puro. Esta porción de la Torah, mis hermanos, revela que tal perfección y pureza naturalmente tienen que comprender, necesariamente abarcar la integridad y sobre todo rechazar el engaño. Levítico 19:11 nos recuerda eso y nos dice que no roben, no mientan, no se engañen unos a otros. ¿La verdad? Y el Salmo Tehilim 101:6-7 nos dice, yo miro, dice este Salmo, a los fieles de la tierra, para que ellos puedan morar conmigo. Aquel camino en senda perfecta, Él mismo me ministró a mí. Ninguna persona orgullosa puede habitar en mi casa, ojo, ningún mentiroso puede ser mi consejero. Entonces esto, hermanos, por supuesto incluye santidad e integridad también en nuestra vida, digamos, comercial, en todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? El pueblo de Elohim, mis amados, no debe seguir los códigos inmorales o códigos injustos de aquellos que justamente no conocen a Elohim, sino que deben tratar con honestidad en todos los asuntos, incluidos los asuntos comerciales también. Levítico 19:35-36 nos dice que no seas deshonesto cuando midas largo, peso o capacidad. Más bien usa, dice, pesa de balanza honesta, pesas honestas, una medida seca honesta y una medida de líquidos honesta. Y además te dice, yo soy Adonai, tu Elohim, quien nos sacó de la tierra de Egipto. Amén. Entonces, aquellos hermanos que profesan seguir a Yeshua, aquellos que nosotros seguimos a Yeshua, debemos tener especial cuidado, mis amados hermanos, de no tratar engañosamente a otros. El trato engañoso es perjudicial no solo para nuestra reputación personal, ¿verdad?, sino también para la reputación de Yud-Heh-Vav-Heh, ya que los creyentes los representan, nosotros los representamos, ¿verdad? Entonces, un comportamiento engañoso es la vereda opuesta a la santidad. Amén. La mayoría de nosotros, amados hermanos, esperamos que las personas sean, digamos, por decir algo, religiosamente obedientes, se sujeten a un estándar más alto de moralidad e integridad que las personas seculares, ¿verdad?, que no siguen las leyes de la Torá.
de Elohim como guía, ¿verdad? Pero eso no siempre es el caso. Quizás con demasiada frecuencia resulta que hay muchas personas, muchos creyentes que son estafadores, que fingen ser religiosos, ¿verdad?, para ganarse la confianza de los demás. Amados hermanos, con esta breve introducción, les pedimos que se pongan cómodos, que tengan a la mano sus escrituras y comencemos juntos a leer la maravillosa Torah de Yahweh en su capítulo número 30, parashá número 30, ¿verdad? Kedoshim. Entonces vamos allá. Bien, como vimos, la parashá número 30 titula Kedoshim y significa apartados o santos. La base bíblica está en el libro de Vaikra, Levítico, ¿verdad? Levítico capítulo 19, verso 1 hasta el capítulo 20, verso 27. Comencemos entonces. Y habló Adonai a Moshe diciendo: habla a todos los testigos de los hijos de Israel y diles, miren qué hermoso, seréis Kedoshim, seréis santos, porque yo Adonai, vuestro Elohim, soy Kadosh, soy santo. Amén. Bien. Este pasaje, mis amados hermanos, tiene un peso de enorme contundencia, es muy importante para nuestras vidas. Esta afirmación nos lleva a entender de manera, digamos, clarísima, ¿verdad?, meridianamente clara, cuál debe ser nuestro verdadero y único propósito. ¿Cuál sería eso? Buscar la santidad. Esto es, apartarnos para cumplir sus mandamientos. En el Brit Hadashah, en el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 14, dice, Hebreos 12, 14, permanezcan persiguiendo shalom, paz, con todos, y ser kadosh, ser santo, sin lo cual nadie verá al Adón. Filipenses, por su parte, dice, y estoy seguro de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta que esté completa en el día del Mashiach Yeshua. Kefa Aleph, primera de Pedro 2:9, dice, pero ustedes son un pueblo escogido, los Kohanim del Rey, una nación Kadosh, un pueblo para Yahweh poseer. Amén. ¿Por qué? Para que ustedes declaren, continúa el verso, las alabanzas del que los llamó y los sacó de la oscuridad a su luz maravillosa. Pero también vemos en Apocalipsis 1:6 que dice, por él somos un reino, esto es Kohanim para Yahweh, para Yud-Heh-Vav-Heh, su Padre, a él sea la gloria y el dominio por siempre y para siempre. Amén. Y seguimos en Shemot, en la Torah, en el capítulo 19, verso 6, dice, y ustedes serán un reino de Kohanim, de sacerdotes para mí, una nación Kadosh, una nación apartada. Estas son las palabras que tienen que hablar a los hijos de Israel. Ahora bien, hermanos, ¿por qué yo, Yud-Heh-Vav-Heh, su Elohim, y yo soy Yud-Heh-Vav-Heh, su Elohim? Estos versículos nos están dando una clara alusión del primer mandamiento de las 10 palabras, ¿verdad?, que están en Shemot 20, en Éxodo 20, ¿verdad? En este caso, es el verso 2 que tomaremos como el primer mandamiento en el que Yud-Heh-Vav-Heh establece su identidad personal y nos informa de manera imperativa, mis amados hermanos, que Él fue quien nos sacó de la esclavitud, ¿verdad? Bien, veamos el versículo 3. Bien, aquí que dice, cada uno de ustedes reverenciará, temerá, está en paréntesis, a su padre y a su madre, y ustedes guardarán mis Shabbatot. Yo soy Adonai, su Elohim. Hermanos, acá es interesante cómo se unen acá la necesidad de reverenciar, honrar a padre y madre, con el de guardar los días de reposo establecidos, ¿verdad? Es decir, de Shabbat. Acá cuando está hablando de reverenciar, es un sinónimo de respetar. Y en hebreo se dice yaré, que está en el Strong 3372 y significa temor, reverenciar, ¿verdad? Y esto es el mismo que se usa para hablar del temor a Elohim, el temor reverente. Pero este
no es un temor de miedo, de horror, ¿no? Es una reverencia producida, mis hermanos, por el amor y el respeto. La reverencia a los padres incluye tanto el no ofenderle, no difamarle, no contradecirle, incluso protegerlos y cuidarlos, cubriendo todas sus necesidades. Por otro lado, guardar corresponde a shamar, que está en el Strong 8104, que significa cercar alrededor, proteger, cuidar, custodiar. Entonces, el propósito acá es el de tratar el Shabbat de la misma manera que tratamos a nuestros padres, ¿verdad? Con el mismo cuidado e incluso mayor. El Shabbat entonces es superior, ya que representa a nuestro Abba Kadosh y Todopoderoso, ¿verdad? Entonces, guardar el Shabbat es honrar a Elohim como nuestro Padre. 4. No se vuelvan a ídolos y no fundan dioses de metal para ustedes. Yo soy Adonai, su Elohim. Bien, acá la raíz de la palabra que ha sido traducido como vuelvan o volváis, ¿verdad? En hebreo se dice paná, que está en el Strong 6437 y que significa encarar, volverse hacia algún lugar o mirar hacia algún lugar. Esto nos deja una clara referencia y nos enseña que debemos evitar mirar hacia los ídolos y mucho más evitar y evadir tomarnos fotos en centros de idolatría y paganismo, mis hermanos, por más histórico y representativo que sea el lugar que estemos visitando. Debemos ser apartados, santos, recuerden, porque Él es santo, ¿verdad? Vamos a adelantarnos al versículo número 10. Asimismo, nos dice, no recojan las uvas dejadas en la vid o las que se caigan a tierra después de la cosecha, déjenlas para el pobre y el extranjero. Yo soy su Adonai, su Elohim. Esto forma parte de lo que nuestro Mashiach llamó como la verdadera religión, ¿verdad? Es estar pendientes de los necesitados. Yeshua mismo nos dice en Mateo 25 del 33 al 46, Mateo 25, 33 al 46, las ovejas las pondrá a su mano derecha y los machos cabríos a su izquierda. Entonces el rey le dirá a aquellos a su derecha, vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, tomen su herencia. El reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo, pues tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron algo de beber, fui extranjero y me acogieron como huésped, necesité ropa y me la dieron, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Entonces, los que han guardado la Torá responderán, Adón, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer, o con sed y te dimos algo de beber? ¿Cuándo te vimos como extranjero y te hicimos nuestro huésped? ¿O necesitando ropa te la dimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Entonces el rey les dirá, sí, les aseguro que cada vez que hicieron estas cosas por uno de los menos importantes de estos hermanos míos, para mí los hicieron. Después también hablará a aquellos a su izquierda diciendo, apártense de mí, ustedes que no guardan la Torá. Váyanse al fuego preparado para Satán y sus malajim. Porque tuve hambre y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, extranjero fui y no me dieron bienvenida, necesitando ropa y no me la dieron, enfermo y en prisión y no me visitaron. Entonces ellos también responderán, Adón, ¿cuándo te vimos con hambre, sediento, extranjero, necesitando ropa, enfermo o en prisión y no te cuidamos? Y él les responderá, sí, les aseguro, cada vez que rehusaron hacerlo por los menos importantes de esta gente, rehusaron hacerlo por mí. Ustedes irán a castigo eterno, pero aquellos que guardaron la Torá irán a vida eterna. Amén. Bien, vamos al 11. Dice, no se roben, defraudan o mientan el uno al otro. Bueno, acá podemos ver tres manifestaciones de pecado, ¿ves? Robar, defraudar y mentir, ¿verdad? Hermanos,
Nuestro Abacadosh no quiere que caminemos en el engaño, en ninguna de estas manifestaciones, con pensamientos engañosos en nuestro corazón, ¿verdad? Engañando a otros con conocimiento de causa, aprovechándonos de su ignorancia, ¿verdad? Y esto es muy común, hermanos, porque enseñamos el engaño y la mentira que recibimos de otros, ¿verdad? Estamos reproduciendo eso. También otra manifestación es que no debemos convivir en medio del engaño con los que engañan y mienten después de haber conocido la verdad. Nosotros conocemos ya la verdad. Por lo tanto, debemos desechar la hipocresía. Si entendemos que la palabra que recibimos, esa dabar que recibimos de Elohim, es cierta y además irrevocable, por lo menos, o más bien, lo menos que podemos hacer es obedecer la verdad y aceptar la actitud basada en la doctrina que pretende sacar provecho del grupo donde te congregas, ¿verdad? Hermano, algo importante, si tú entendiste la verdad, entonces tienes que obedecerla y salir del engaño y de la falsedad, ¿verdad? Si el lugar donde tú estás congregado no te están enseñando bíblicamente, entonces es momento de que salgas de ahí. Tehilim, Salmo 1, del 1 al 3, nos dice: bendecido es el hombre que no ha caminado en el consejo de los perversos, ¿verdad? Y no ha estado en camino de pecadores, ni se ha sentado con los escarnecedores. Su delicia está en la Torah de Yud-Heh Vav-Hei, en su Torah medita día y noche. Hermanos, el engaño es algo muy común. Es más, llegamos llenos de él al camino de este conocimiento. Fíjense, Jeremías 17:9 nos habla del corazón. Dice: el corazón es más engañoso que cualquier otra cosa y moralmente enfermo. ¿Quién lo conocerá? Y es verdad, es una triste realidad, pero hermanos, el Eterno en su infinito amor así nos acepta, nos limpia y nos salva, con el único propósito de establecer su poderoso plan en nosotros. Es por eso, por lo que Yud-Heh Vav-Hei nos dice en Jeremías 31:33, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de estos días, dice Yud-Heh Vav-Hei. Yo ciertamente pondré mi Torah dentro de ellos y las escribiré en sus corazones. Yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Esto es lo más hermoso de la historia. Nuestro Abacadosh estableció una forma de, digamos, como decir, reciclarnos, ¿verdad?, a través de su palabra, para poder luego afirmarla sobre nosotros. Proverbios 4:23 nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, ¿verdad? Porque de él mana la vida. 12. No juren por mi nombre falsamente, lo cual sería profanar el nombre de su Elohim. Yo soy Adonai, Yud-Heh Vav-Hei. Bueno, acá vemos cómo la prohibición consiste en no jurar en falso, ¿verdad? Aunque no se trata de solo jurar. Veamos Mateo 5:33 al 37. Mateo 5:33, 37. También oyeron que se les dijo a los antiguos: no jurarás falsamente, sino que cumplirás a Yud-Heh Vav-Hei tus juramentos. Pero yo les digo que no juren de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Yud-Heh Vav-Hei, ni por la tierra, porque es la tarima de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. No debes jurar ni por tu cabeza, porque no puedes hacer que se vuelva blanco ni negro un solo cabello, que su hablar sea sí o que su hablar sea no, pues lo que va más allá de esto procede del mal. Amén. Bien, acá entendemos que se trata de trazar un camino mejor que el juramento, ¿verdad? De decir sí cuando sea sí, o decir no cuando debamos decir no, para así evitar el juicio de nuestro Elohim, si es que se decide jurar por las cosas sagradas siendo un falso juramento, ¿verdad? Vamos a Santiago 5:12. Ay, perdón, un poco de agua. Santiago 5:12 dice: pero sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Más bien, nos dice, sea su sí, sí, y su no, no, para que no caigan bajo condenación. Entonces aquí vemos que Santiago, Jacob en hebreo, plantea algo parecido a las palabras de Yeshua, ¿verdad? Pero con el objetivo de no caer bajo condenación. Existe un ejemplo claro de un juramento falso que se hizo
y la consecuencia fue la muerte, ¿verdad? Es el caso de Ananías y Zafira. Eso lo pueden leer ustedes, para no extendernos en esto, Hechos 5, del 1 al 16. Hechos 5, del 1 al 16. Bien, vamos al verso 3. No opriman ni roben a su vecino, especialmente no retraerán los jornales del trabajador o jornal toda la noche hasta la mañana. Esto, hermanos, es muy importante, lo voy a volver a leer. No opriman ni roben a su vecino, especialmente no retraerán los jornales del trabajador a jornal toda la noche hasta la mañana. Bien, en este versículo vemos al menos 3 prohibiciones acerca de tomar o retener, digamos, el dinero que le corresponde al otro, ¿verdad? Primero vemos clarísimo que la prohibición es no va al que el que no paga el sueldo al jornalero, ¿verdad? El que roba violentamente al público y el que toma ventaja de una posición favorable, ¿para qué? Para engañar, para aventajar y para desposeer a otros. Yeshua nos dice que el obrero es digno de su salario, ¿verdad? Lo recordamos, está en Lucas 10:17. Y nos dice, los 70 volvieron con gozo diciendo, Maestro, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Santiago dice, mire cómo clama el jornal de los obreros que cosecharon sus campos. El que fraudulentamente de ustedes han retenido y los clamores de los que cosecharon han llegado a los hijos de Yahweh, de los ejércitos. Hermanos, ambos pasajes tratan acerca del mismo tema. Vamos a Deuteronomio 24, 14 y 15. Deuteronomio 24, 14, 15. Dice, no abuses de un obrero necesitado y pobre. Continúa, sea paisano o extranjero, en una de las comunidades de tu tierra. Debes pagarle su salario el mismo día, antes de ponerse el sol, porque está necesitado y depende urgentemente de él. De otra manera, clamará contra ti y tú incurrirás en culpa. Y podemos complementar con Vaikra, con Levítico 19:13, que estamos viendo ahí nuevamente, ¿verdad? Que nos dice, no opriman ni roben a sus vecinos, especialmente no retraerán los jornales del trabajador, ¿verdad? En estos pasajes, hermanos, se repite lo dicho. Cualquier pretexto para retener o posponer el pago al trabajador, eso es considerado robo ante los ojos de Yud-Heh-Vav-Heh, ¿verdad? Zacarías 5 del 1 al 4 dice, Zacarías 5 del 1 al 4, volví a levantar la vista y vi un rollo que volaba. Él preguntó, ¿qué ves? Y respondí, un rollo que vuela de 20 codos de largo y 20 codos de ancho. Él me explicó, esa es la maldición que sale sobre todo el país, porque todo el que ha robado, según se prohíbe en un lado del rollo, ha quedado sin castigo, y todo lo que ha jurado falsamente, según se prohíbe en el otro lado de él, ha quedado sin castigo. Pero la he enviado, declara Yud-Heh-Vav-Heh, de los ejércitos, y la maldición entrará en la casa del ladrón y en la casa del que jura falsamente por mi nombre, y se hospedará dentro de sus casas y las consumirá hasta la última tabla y piedra. Hermanos, muchos podemos pensar que nunca le hemos robado a nadie. Sin embargo, la reflexión aún debe ser mayor, ¿verdad? Al decir que nosotros somos seguidores de Yeshua y somos estudiosos de la Torah, seamos hombres o mujeres, ¿verdad? 14. No pronuncien una maldición contra una persona sorda, ni pongan un obstáculo en el camino de la persona ciega. Más bien teman a su Elohim, yo soy Adonai. Perfecto. Insultar en hebreo quiere decir, o se dice kalal, y quiere decir abatir, blasfemar, despreciar, destruir, disminuir, maldecir, maldición. Esto nos da una idea, mis hermanos, de lo amplio
que significa, más bien, nos da una idea de lo que significa insultar, ¿verdad? Lo amplio que es la palabra insultar. El simple hecho de tener en poco, por ejemplo, al desvalido, es terrible, ¿verdad? Es una falta igual que tratarlo livianamente sin darle el trato que merece. Pero debemos darle el trato que corresponde, porque haciéndolo así, respetaremos y respetamos a Elohim, ¿verdad? Lo hacemos como si lo estuviéramos haciendo a Él. Esta es la base de toda nuestra obediencia, ¿verdad? Colosenses 3:23 nos dice: y todo lo que hagan, háganlo de buen ánimo, como para Yud Hei Vav Hei, y no como para los hombres. Entonces, hermanos, todo lo que hagamos, debemos hacerlo siempre pensando que es para Él, para nuestro Abba, ¿verdad? 15. No seas injusto en juzgar, no muestres parcialidad al pobre, ni deferencia al grandioso, sino con justicia juzga a tu prójimo. Hermanos, acá vemos una exhortación, pero que no era para todo el pueblo, sino para los que desempeñaban cargos de autoridad, ¿verdad? Porque vemos ahí, no seas juzgo en juzgar. Aquellos a quienes el Eterno había puesto en posiciones de eminencia, ¿verdad? Para actuar, hablar, hacer y establecer justamente sus dictámenes sin ningún favoritismo. Esta, hermanos, es una razón para conocer el justo juicio de Yud Hei Vav Hei, que lo encontramos en Romanos 2, del 1 al 3. Lo voy a leer. Romanos 2, del 1 al 3. Y dice: por lo tanto, no tienes excusa alguna. Quien quiera que seas tú que juzgas, pues cuando juzgas a otro estás proclamando juicio contra ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo que los otros. Nosotros sabemos que el juicio de Yud Hei Vav Hei cae imparcialmente sobre aquellos que hacen tales cosas. ¿Piensas esto tú? Simplemente hombre proclamando juicio sobre otros que hacen tales cosas. ¿Haces lo mismo que escaparás del juicio de Yud Hei Vav Hei? Para reflexionar, hermanos, ¿verdad? 16. No vayas por ahí esparciendo calumnias entre tu pueblo, pero también no te quedes quieto cuando la vida de tu prójimo está en peligro. Yo soy tu Adonai. Hermanos, el pueblo de Yud Hei Vav Hei, de nuestro Abba Kadosh, tiene completamente prohibido el chisme. Ayer pusimos en el Facebook y en los grupos de WhatsApp y Telegram algo referido al chisme, ¿recuerdan? Bien, en ese marco debemos recordar las dos porciones anteriores con respecto a la plaga de Tzarat, ¿verdad? Las graves consecuencias que trae a la vida del que se deja dominar por la Lashon Hara, ¿verdad? Pues mala lengua, esa lengua una lengua malvada, ¿no? Proverbios 11:13 nos dice: un chismoso revela secretos de la asamblea, pero una persona confiable en el Ruach guarda el secreto. Proverbios 18:8 dice: las palabras del chismoso parecen suaves y penetran hasta los recónditos del ser. Seguimos con Proverbios 26:20. Si no hay leña, el fuego se apaga. Si nadie divulga chismes, la contienda cesa. Además, hermanos, aprendemos de estos pasajes que no podemos quedarnos quietos ante el sufrimiento y las necesidades de los hermanos de nuestro pueblo, ¿verdad? Y más cuando se encuentre en peligro. Esto es físicamente, pero ir al nivel Remes, cuando estudiamos en el nivel Remes la Escritura, esta nos exhorta a ir más allá y cuidarlos de los peligros espirituales. Ezequiel 3:20-21 nos dice: de nuevo, si algún justo se aparta de la justicia y hace maldad, cuando yo ponga tropiezo delante de él, él morirá. Porque tú no le advertiste, morirá por su pecado y sus obras de justicia que había hecho. No se le tomarán en cuenta, pero su sangre la demandaré de tu mano. Pero si tú adviertes al justo para que no peque, y él no peca, ciertamente vivirá por haber aceptado la advertencia, y tú mismo habrás librado tu vida. ¡Wow! Increíble, ¿no? Importante. 17 y 18 nos dice: no odies en tu corazón a tu hermano, sino reprende a tu prójimo francamente, para que no cargues pecado por causa de él. Y no sea vengativo, así que te castigue, ¿verdad? Tu mano, y no te
y no te enojes contra los hijos de tu pueblo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y concluye, yo soy Adonai, ¿verdad? Hermanos, a ver, ¿qué podemos comentar acá? La cuestión del odio es un tema que desde muchas perspectivas trae daño, ¿verdad? Al que lo alberga en su corazón. Es en sí mismo el causante de grandes males físicos, hasta llegar en un extremo hasta la parálisis total, ¿verdad? Yeshua tocó este punto a niveles de ética muy superiores a los interpretados en su época, ¿verdad? Claro está que él estaba hablando basado en los términos de la Torá y su interpretación en tiempos de su ministerio, ¿verdad? En Mateo 5:43 al 48 dice: ustedes han oído lo que fue dicho a nuestros padres: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, oren por aquellos que los persiguen. Entonces se convertirán en hijitos de su Padre en el cielo, pues Él hace brillar el sol sobre buena y mala gente por igual, y Él manda la lluvia al justo y al injusto por igual. ¿Qué recompensa tienes si solo amas a los que te aman? También los cobradores de impuestos hacen eso, y si son amables, solo con sus amigos. ¿Están haciendo algo fuera de lo ordinario? Hasta los goim, hasta las naciones hacen esto. Así que sean perfectos como su Padre en el cielo es perfecto. Ahora bien, desde un punto de vista se deriva el tema más importante y elevado de la Escritura, así como la orden más sagrada del Eterno para nosotros, ¿verdad? Que está, y lo vamos a leer en Marcos 12:30-31. Y dice: y amarás a Yud-Heh-Vav-Heh, tu Elohim, con todo tu corazón y con todo tu ser, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo misbot es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Y dice: no hay otro mandamiento mayor que estos dos. Hermanos, toda la Escritura mantiene su esencia y desarrollo en torno al principio más elevado del plan divino, ¿verdad? Que es establecido, es desarrollado y guardado bajo las promesas más hermosas e impredecibles que el ser humano pueda concebir. Hacer las cosas por amor, ¿verdad? Aquí hay unos versículos interesantes que quisiera que ustedes los lean. Están en 1 Corintios 13, del 1 adelante, pero preferentemente los primeros 3 versículos. Bien, vamos a ir al versículo 23. Y nos dice: cuando entren a la tierra y planten varias clases de árboles frutales, tendrán su fruto como prohibido por 3 años. Será prohibido, vedado a ustedes, y no se comerá. Acá, recurriendo al hebreo, la raíz de la palabra hebrea que ha sido traducido como prohibido, en hebreo se dice arel. Arel está en el Strong 6188 del hebreo y significa obstruir, bloquear, cerrar, pero también significa estar incircunciso y labios incircuncisos también. Vamos a Shemot 6:12. Shemot 6:12 dice: Moshe dijo a Yahweh: mira, a los hijos de Israel no me han escuchado, así que ¿cómo me escuchará Faraón, pobre orador que yo soy? Hermanos, el texto hebreo dice literalmente: y bloquearéis su obstrucción. En hebreo se dice ve'araltem arlató, es decir, el fruto de ese árbol tenéis que prohibir porque está bloqueado, está vedado. Ahora bien, esta prohibición les hacía recordar que la tierra y todo su fruto son de Yud-Heh-Vav-Heh, ¿verdad? La palabra incircunciso equivale también a inmundo. Entonces, alguna cosa prohibida era como inmunda o incircuncisa también. Amén. Vámonos al versículo 26. No coman nada con sangre, no practiquen adivinación, ni predigan la fortuna. Wow. Wow. Hermanos, acá el comer sangre está relacionado con la adivinación y con la hechicería. Este acto era, y además continúa siendo, totalmente prohibido, pues corresponde a la práctica pagana, porque al hacerlo nos igualamos a los que lo hacen, ¿verdad? Algunos dicen que comen sangre, pero que no son hechiceros. De igual manera, el comer sangre está prohibido, ¿verdad? Y eso nos dice la Escritura misma. Si vamos a Deuteronomio
12, 23, 24, que nos dice. Devarim 12, 23, 24. Solo tengan cuidado de no comer la sangre, porque la sangre es la vida, y ustedes no comerán la sangre con la carne. No la coman, sino derrámenla en la tierra como agua. Hermanos, el no comer sangre es una de las cosas que validan al nuevo convertido en sus inicios de fe, ¿verdad? Hechos 15, 19 al 21 nos dice. Hechos 15, 19 al 21. Por lo cual yo juzgo que no hay que inquietar a los gentiles que se convierten a Yud Hei Vav Hei, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado, y esto es importante, y de sangre, porque desde tiempos antiguos Moshe tiene en cada ciudad quienes le proclamen en las sinagogas, donde se lee cada Shabbat. Hermanos, el comer sangre está relacionado con, como dijimos, con muchas prácticas paganas, ¿verdad? Los adivinos y los hechiceros la usan para sacrificios y muchos de ellos beben de ella, ¿verdad? Cuando entran en sus trances y para dar entrada a esos demonios en sus vidas, ¿verdad? 27 dice, no redondeen su pelo en las sienes ni estropeen los bordes de su barba. Bien. Primero tenemos que entender este versículo en el contexto en el que se encuentra, hermanos. Tanto antes como después está hablando de prácticas paganas idolátricas, ¿verdad? Como comer sangre o redondearse los bordes de la cabellera, porque correspondían a prácticas paganas que en la actualidad no debemos imitar. Por ejemplo, veamos algunas palabras del hebreo a través del diccionario Strong en hebreo. Ustedes no deben redondear los bordes. PA del Strong 6285, que significa boca en sentido figurativo, esquina, lado, parte, punta, rincón o sien. La frase en nuestras cabezas, cabeza Rosh, bordes es PA, cabeza es Rosh, está en el Strong 7218, de una raíz que no se usa, pero que significa sacudir, estremecer, menear la cabeza, sea literalmente o figurativamente. Cabeza significa también capitán, significa caudillo, gobernador, jefe, número, primero, principal, príncipe, principio, etc. La palabra destruir en hebreo se dice shakhat, y su raíz primaria, bueno, está en el hebreo 7843. Shakhat significa arruinar, corromper, dañar, demoler, depravar, derribar, descesar, desperdiciar, destruidor, destrucción, quebrantar, entrar en ruina, violar también, ¿amén? Y bordes, como dijimos, PA nuevamente, ¿no? También significa del Strong 6285, boca, dirección, distrito, esquina, punta, barba, ¿verdad? Ok. La palabra que se usa, hermanos, para cabeza es la que ofrece el detalle culminante. Lo que no se debe redondear es el borde del capitel o la cima de la cabeza, la frente, ya que esto es señal de autoridad. Por esto, esta palabra también significa velo. Isaías 29:10 dice, porque Yud Hei Vav Hei ha echado sobre ustedes un espíritu de sueño profundo y ha cerrado sus ojos a los profetas y ha cubierto sus cabezas a los videntes. Okay, entonces habla de un velo, y este velo no les dejaba leer ni entender. Y también esta palabra puede corresponder, y vayamos a 1 Corintios 11:7, 1 Corintios 11:7, que dice, el hombre no debe cubrirse la cabeza porque él es la imagen y la gloria de Elohim, pero la mujer es la gloria del hombre. En otras palabras, el varón no debe usar velo sobre su cabeza, ¿verdad? No debe cubrir su autoridad, o sea, su frente, con una prenda femenina que represente sujeción, así como tampoco los bordes de su barba. Bien.
Continuemos. 19:28. No se hagan cortadas en su carne cuando alguien muera, ni se hagan tatuajes. Yo soy Adonai. Wow, esto es especial para nuestros jóvenes, ¿no? Deberían leer esto. Y este verso aclara lo anterior, diciéndonos el motivo por el cual no debemos afeitarnos estas partes del cuerpo. ¿Okay? Deuteronomio 14:1 dice: ustedes son hijos de Yud-Heh-Vab-Heh, su Elohim. No deben herirse ni afeitarse el frente de su cabeza por los muertos. Ahora bien, el afeitarse en esas zonas no es pecado en sí mismo, a menos que esté ligado con la práctica pagana. Es claro que cualquier culto relacionado con los muertos está penalizado por la Escritura, mis amados hermanos. Pero entonces entendemos ahí que nos está prohibiendo los tatuajes, ¿verdad? 29 dice: no degrades a tu hija por hacer de ella una prostituta, para que la tierra no caiga en prostitución y se llene de vergüenza. La palabra no degrades, las dos palabras en hebreo se dice halal, que quiere decir profanar, romper, empezar a mancillar, etc. Manchar, matar. Entonces acá vemos dos cosas, mis amados hermanos. La primera es que cuando una mujer se prostituye, se rompe en su interior el diseño dado por Elohim. Se hace inmunda. Muchas mujeres que han estado prostituyéndose en un pasado y vienen a la fe en Yeshua, les cuesta trabajo ser fieles, pues necesitan romper con esa maldición. Deben rogar a Elohim que vuelva a restablecer el diseño original que se rompió en ellas, ¿verdad? La palabra para ramera en hebreo se dice zaná, y está en el Strong 2181, que quiere decir adulterar, adulterio. También significa de manera figurativa cometer idolatría, y literalmente adulterar, apartar, cesar, fornicar, dejar, es decir, fornicario, infiel y prostituir realmente, ¿no? Entonces puede ser una indicación de ser portadores de llevar a nuestros hijos tanto al adulterio como a la idolatría, que es lo que viene hablando este pasaje. Y lo segundo que vemos acá, cómo el pecado afecta a la tierra también. La maldición del pecado, hermanos, es adulterio y es grave, y afecta, como vimos antes, al orden creado, ¿verdad? Debido a que la relación de Yud-Heh-Vab-Heh con su pueblo es la de un esposo y su esposa, la cual debe ser imitada por nosotros, ¿verdad? Rab Shaul nos reafirma esto en Efesios 5, del 24 al 33, lo leeremos porque es importante. Así que, como la comunidad está sujeta al Mashiach, de igual manera las esposas lo están a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como también el Mashiach amó a la Keilah, a la asamblea, y se entregó a sí mismo por ella, a fin de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la dabar, la palabra, para presentársela a sí mismo como una comunidad gloriosa, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin falta. De igual manera, los esposos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, más bien lo sustenta y lo cuida, tal como el Mashiach a la comunidad, ¿verdad? Porque somos miembros de su cuerpo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. En hebreo dice un ejad. Grande es este ministerio, pero lo digo respecto del Mashiach y de la comunidad. Por tanto, cada uno de ustedes ame a su esposa como a sí mismo, y la esposa respete a su esposa. El 30, esto también es muy importante: guarda mis Shabbatot, dice, ¿verdad? Y reverencia mi lugar Kadosh, yo soy Adonai. Hermanos, el observar los Shabbatot, es decir, Shabbat en plural, está a la altura del mandamiento de guardarnos de no caer en la idolatría. Fíjense cuán grave es, ya que con el Shabbat reconocemos a Elohim como nuestro creador y sustentador, que es lo contrario, ¿verdad?, a ceder en la idolatría. 31. No te dedicarás a ser medium o espiritista, no los busques para ser profanado por ellos, yo soy Adonai. Bien,
Los fantasmas, en hebreo se dice Ob, en el Strong 178, aparentemente me da una idea de balbucear el nombre de un padre, no sé. Pero también significa mago, ventríloco, adivinación, adivino, encantador, evocador de espíritus. Eso significa Ob también. Entonces, ninguna persona que evoque espíritus debe ser consultada por nosotros, los que somos el pueblo de Elohim, ¿verdad? 32. No te dedicarás a ser, ponte de pie en la presencia de un anciano, muestra respeto por el anciano, temerás a Elohim, yo soy Adonai. Este versículo es hermoso. El acto de levantarse delante de una persona cuando llega es una señal de honra y de reconocimiento, mis amados. Al hacerlo mostramos respeto a Elohim. No honrar al anciano es una falta de respeto a Elohim. La palabra para anciano en hebreo es zaken, y quiere decir obviamente viejo, edad avanzada, vejez. Amén. Respetar a Elohim, en hebreo respetar se dice yaré, y significa literalmente temer, reverenciar moralmente, ¿verdad? Reverencia. Pero hay una relación y una comparación entre estas dos reverencias. Cuando se habla del anciano, al levantarnos debemos hadar, es decir, hadar en hebreo, anciano, es honrar, alabar, complacer, distinguir. Eso mismo debemos hacer con el Eterno, alabarlo, complacerlo, distinguirlo, honrarlo, ¿verdad? Respetarlo. Al hacer esto, estamos poniéndonos más bien de pie en su presencia. ¿Para qué? Para mostrarle respeto. Amén. Vamos a ir al 19, 34, 33 y 34. Y dice, un poquito de agua. Verso 33. Si un prosélito se queda contigo en tu tierra, no le hagas el mal. Más bien trata al prosélito que se está quedando contigo como a los nativos entre ustedes. Lo amarás como te amas a ti mismo, porque tú fuiste extranjero en la tierra de Egipto. Yo soy Adonai, tu Elohim. Hermanos, en el contexto, los israelitas debían animar a los extranjeros a que se establecieran entre ellos, a fin de que fuesen traídos al conocimiento de la Torah y a la adoración al verdadero Elohim. Esta era la forma y el estilo de vida de nuestros padres, principalmente de nuestro padre Abraham Avinu, ¿verdad? Y con tales propósitos se les mandó que no los tratasen como extraños, sino como amigos, ¿verdad? Ellos mismos, habiendo sido extranjeros en Egipto por voluntad de Yudá y Babhei, al principio fueron recibidos con bondad y con amabilidad. Entonces, de esa misma forma, deberíamos devolverlos a ellos, ¿no? Del bien por bien. Acá les solicitaría que lean Éxodo 22:21, Josué 4:24 y Isaías 49:6. Vamos al capítulo 20. Bien, vamos a leer entonces del 1 al 3. Y habló Adonai a Moshe diciendo: dile a los hijos de Israel, si alguno de los hijos de Israel o uno de los extranjeros que vive en Israel sacrifica uno de sus hijos a Molech, él será puesto a muerte y el pueblo de la tierra lo apedreará. Yo también me pondré contra él y lo cortaré de su pueblo, porque él ha sacrificado a su hijo a Molech, mancillando mi lugar Kadosh y profanando mi nombre Kadosh. Ok. El entendimiento contemporáneo de este pasuk, de este pasaje, hermano, se aplica a todos aquellos que dicen creer en el Elohim de Israel y confiesan públicamente seguir los lineamientos bíblicos, pero contrariamente entregan y consagran a sus hijos, no sé, pues en Bolivia es muy común, creo que en Latinoamérica, las fiestas esas populares que dedicadas a los santos, ¿verdad? Y entonces hacen eso. Sin embargo, se dicen ser creyentes, ¿no? Creen en el Dios de Israel, pero
hacen lo contrario, ¿verdad? Y les rinden culto. Entonces entran en ese sincretismo religioso que está muy arraigado en nuestros países, ¿verdad? Esto, hermanos, es notorio que muchos de nosotros recibimos nombres no por el potencial de ostentar uno u otro, sino debido a la promesa que alguno de nuestros padres haya hecho en su ignorancia, ¿verdad?, las deidades que conocieron o que es una costumbre religiosa, ¿no? Y básicamente es eso. Lean acá Santiago 4:4, Primera de Juan 2:15, Romanos 1:32, Hebreos 10:26 al 28. Vamos a ir al verso 6. Y dice: la persona que se vuelva a espíritus, medium y hechiceros para ir a fornicar tras de ellos, yo me pondré contra ella y la cortaré de su pueblo. Hermanos, la práctica espiritista y todo lo oculto, aún en nuestras civilizadas y cultas y avanzadas sociedades, continúa presente en nuestros, como antes, en nuestros tiempos, ¿verdad? Y es que la trampa del enemigo, del adversario, de acuerdo con esa mala inclinación del hombre, sigue pues vigente, engañando a toda alma ingenua, ¿verdad? Simple y sin entendimiento. Por ejemplo, vamos a recurrir ahora a Yohanan, Juan 8:44. ¿Qué nos dice? Juan 8:44. Y dice: ustedes son de su padre el acusador y quieren satisfacer los deseos de su padre. Él ha sido homicida desde el principio y no se ha basado en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo propio habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Amén? Y acá pueden leer también ustedes Deuteronomio 18:12 y eso. 20:21. Adelantamos al 21, ustedes leen los otros. Si un hombre toma la esposa de su hermano, es inmundicia. Él ha deshonrado a su hermano sexualmente. Ellos morirán sin hijos. Wow. Yohanan el inversor, recuerden ustedes, reprendió a Herodes en su tiempo por la infracción a esta ley de la Torá, quien convivía con la esposa de su hermano. Por este motivo, recordemos, Yohanan perdió la vida, ¿verdad? Esto recuerden, lo lean ustedes, está en Mateo 14 del 3 al 11. 22. Ustedes observarán todas mis ordenanzas y estatutos y actuarán por ellos para que la tierra donde yo los estoy llevando no los vomite. Hermanos, este versículo nos alerta de un peligro terrible provocado por la desobediencia, y es la expulsión de la tierra. La Escritura nos advierte en Apocalipsis y nos dice: yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente. Mejor sería que fueras frío o caliente, así que, porque eres tibio y no frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Ya que tú dices: soy rico, me he enriquecido y no tengo ninguna necesidad, y no sabes que tú eres desgraciado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos, para que veas. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Mira como yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré él y cenaré con él y él conmigo. Hermanos, hay una tierra que nos ha sido dada, de la cual podemos ser vomitados por causa de nuestra falsedad y por no haber sido genuinos de nuestra conversión, ¿verdad? Al ser desobedientes, podemos ser expulsados de la nueva, y vomitados más bien, de la nueva Jerusalén, ¿verdad? Como lo fue el pueblo de Elohim en el pasado. 26. Más bien, dice este versículo, ustedes, pueblos, serán Kedoshim para mí, porque yo Adonai soy Kadosh, y yo los he apartado de todas las naciones para que ustedes me pertenezcan a mí. Acá vemos, hermanos, una relación directa entre la obediencia y la cercanía con Yud-Heh-Vav-Heh. Muchos podremos llenar nuestra boca y sacar el pecho diciendo que
amamos a Yud-Heh-Vav-Heh y que Él está con nosotros. Sin embargo, Él dejó una sola forma de constatar tal cercanía y relación íntima con Él entre nosotros, ¿verdad? ¿Cuál es? La obediencia, es decir, nuestra cercanía, esa relación, ese encuentro que tenemos que tener con nuestro Abba, con Yeshua, ¿verdad? Y esta cercanía depende de una verdadera relación de amor, ¿verdad?, hacia Él y no al revés. Yohanan 14, 15 y 21 nos dice: si me aman, guardarán mis mandamientos. Todo el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me revelaré a mí mismo a él. Wow, qué hermoso, ¿verdad? 27. Un hombre o una mujer que es un espíritu medium o hechicero será puesto a muerte, pues ellos lo apedrearán de muerte y su sangre será sobre ellos. Este capítulo, hermanos, termina con un pecado que es castigado con la muerte física. Levítico 26 habla de ser cortado del pueblo, pero ahora se está hablando de una muerte física. Entonces, ¿cuál será la diferencia? La palabra, hay una palabra que es muy importante acá, cortar, que está en este verso 20-26 y de Levítico, ¿verdad? Y dice: si alguna persona se vuelve a los espiritistas y los espíritus familiares, ¿verdad?, y se extravían en ellos, yo pondré mi rostro contra esa persona y lo cortaré de entre su pueblo, ¿verdad? Wow. Bien. Hermanos, ya a modo de conclusión, la santidad es algo que se resalta en esta porción. Sobre todo, algo que llama la atención es cómo está ligada a la tierra del pueblo de Elohim, ¿verdad? La santidad es la que garantiza una relación maravillosa con nuestro Adón, con nuestro Abba. Garantiza incluso la permanencia dentro del pacto. Hay niveles de corrupción que no son aceptados y terminan, hermanos, en una expulsión o anulación del pacto con Elohim, ¿verdad?, para aquellos que no decidieron de verdad entregar sus vidas y someterlas a una conversión genuina, ¿verdad? Vaikra 11:44 dice: porque yo soy Yud-Heh-Vav-Heh, su Elohim. Ustedes se consagrarán y serán santos, porque yo soy santo. No serán impuros por medio de algún reptil que se muera sobre la tierra. Continúa Vaikra 20:26 y dice: ustedes serán consagrados para mí, porque yo soy Yud-Heh-Vav-Heh, soy santo, y los he separado a ustedes de otros pueblos para que sean míos. Por su parte, Pedro, en primera de Pedro 1:16-17 dice: porque está escrito: sean santos porque yo soy santo, y se invocan como Padre a aquel que juzga según la obra de cada uno, sin hacer distinción de personas. Condúzcanse con respeto todo el tiempo de su peregrinación. Amén. Y concluimos con un último versículo, Hebreos 10, del 26 al 31. Y dice: porque si continuamos pecando voluntariosamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectativa de juicio y de fuego ardiente que ha de devorar a los adversarios. Cualquiera que desecha la Torá de Moshe muere sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que haya pisoteado al Hijo de Elohim y haya considerado de poca importancia la sangre del pacto por la cual quedó santificado y haya insultado al Espíritu de gracia? Porque conocemos al que ha dicho: mía es la venganza, yo daré la retribución. Y otra vez, Yahweh juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Elohim bíblico. Y así, hermanos, con este último versículo habíamos concluido la lectura de la porción de esta semana, número 30, Kedoshim, santos, apartados. En esta porción se encuentran los mandamientos del 212 al 262
que están, de los 603 que están en la Torah. Amados hermanos, le agradecemos a nuestro Abacadosh que nos haya permitido estar un Shabbat más juntos, reunidos para escudriñar su maravillosa y bendita Torah. Le pedimos a Él que en su maravillosa bondad y amor nos regale un encuentro similar el siguiente 7º día para continuar con la lectura de su maravillosa Torah, para escucharlo, para estar en intimidad con Él. Será con nosotros entonces hasta la siguiente oportunidad, ¿verdad? En este mismo canal, podríamos decir, ¿verdad? Y que Dios los bendiga grandemente. Shavuot Tov, mis hermanos.